Gracias, Joe. Familia, todos hemos sentido culpa en algún momento de nuestras vidas, ¿a poco no? Pero lo importante es qué hacemos con esa mentada emoción que pesa, confunde y muchísimas veces también paraliza. Esta mañana nos conectamos con el doctor en psicología y creador de contenido, alguien a quien admiramos muchísimo en este programa, Efren Martínez, para analizar qué hay detrás de la culpa. Bienvenido, Efren, a Sale el Sol. Gracias por acompañarnos. Aquí feliz, por supuesto. Gracias por la invitación. Qué gusto conectar contigo. Nos llena de verdad de gusto y de orgullo. Muchas gracias por estar con nosotros. La culpa, híjole, es que cada vez que hablamos de la culpa es un sentimiento que todos hemos tenido y cómo pesa. ¿Qué justamente es la culpa y por qué la sentimos? Mira, hay varios tipos de culpa. Digamos que hay una culpa real, que es aquella emoción que surge cuando has actuado en contra de lo que es valioso. Y esa es una culpa maravillosa, porque sería una locura que tú lastimes a alguien a quien amas y te sientas feliz. Claro. Si te sientes, bueno, algo hay ahí que te indica que estás actuando en contra de lo valioso. Pero por supuesto que hay otras culpas que tienen que ver más con temas psicológicos, donde te sientes culpable si llueve, si no llueve, si alguien se sintió mal y tú no tienes nada que ver, etcétera. Entonces, generalmente la culpa sana, por decirlo así, la que se convierte en motor de cambio, es aquella que experimentas cuando haces conciencia que has actuado en contra de lo valioso y surge el arrepentimiento como síntoma y la responsabilidad, habilidad para dar respuesta y reparar el daño. Efren, ¿y en qué momento la culpa se convierte en algo inútil, en algo que solamente estamos cargando, pero ni siquiera nos sirve para actuar y para remediar lo que hemos hecho, como lo mencionabas? Generalmente cuando es una culpa irreal, ¿eso qué quiere decir? Que no tenías capacidad de decisión, que no actuaste en contra de lo valioso, sino que por temas psicológicos como tu perfeccionismo, como tu dependencia afectiva, te sientes mal por cosas que no tienen nada que ver contigo. Como cuando le pones a alguien un límite amoroso y decente y ese otro alguien se siente mal y tú te llenas de culpa. Claro. Pero en realidad estoy haciendo lo que tengo que hacer. O como cuando cometes un error humano en donde no hubo tu intención de lastimar o dañar, pero fruto de tu delirio perfeccionista, crees que eres el peor ser humano. Y esa culpa te paraliza y no te conduce a un mejor lugar. Pero cuando tú le respondes mal a un hijo, o le respondes mal a tu pareja, o haces algo que lastima a otros y eres consciente de ello, y te sientes culpable, ahí quizás puedas convertir eso en un motor de cambio que te conduzca a un mejor lugar. ¿Qué debemos hacer cuando sentimos esa culpa? ¿Hay pasos o en vez de sentarnos a llorar o maldecir y frustrarnos por la vida, qué debemos hacer? Mira, la reparación y la promesa de no repetición o el buen intento de no repetición. Porque uno puede decir lo que quiera, uno puede llorar lo que sea, pero arrepentimiento sin acción no funciona. Y hay reparación directa, hay reparación indirecta y hay reparación de autotransformación. ¿Cuál es la reparación directa? Si lastimaste a alguien, ve y asúmelo, ve y pide perdón, ve y devuelve lo que quitaste. Le quitaste tiempo, devuélvelo. Le quitaste paz, devuélvelo. Te robaste algo, devuélvelo. Asume las consecuencias. Esa es la reparación directa. Pero a veces no se puede. Oye, querido Efren, a ver, puede. ¿y será que también la culpa tenga que ver con autoestima baja o no sentirnos merecedores? O quizá nos ponemos también trampas para no ser felices y fluir con la gente por alguna razón. Totalmente. Yo la llamo culpa por inmerecimiento, que es aquel que ahorró todo el año para irse del viaje de su vida y apenas empieza a despegar el avión, empieza yo aquí gastándome esta fortuna y tengo un hermano desempleado y se siente súper mal, porque es como que no merezco lo bueno, tengo prohibida la felicidad. Ese es un tipo de culpa que no es real, es de tipo psicológico y que hay que aprender a disolver. Oye, Efren, no sé si me estoy proyectando con lo que voy a decir, pero también creo que hay culpas que nos inculcan las madres,
que si no te vas a acabar el bistec, piensa en los niños que no tienen que comer, y desde los 3 años tú ya creces traumado porque no te acabaste el bistec y le pudiste haber salvado la vida a un niño en África. Y como, vaya, ni nos metemos con la religión del pecado original, que solo por haber nacido ya somos culpables. ¿Qué consejo le das a todas esas madres para no traumar a las criaturas y que termine aquí proyectándose en televisión nacional? Que no terminen como Mao. Uno con los triglicéridos todo alto y todo enfermo y no puede dejar ese pedazo de comida en el plato porque ya se siente el peor ser humano del planeta. Claro. Por supuesto, las culpas se sostienen en creencias infundadas, construidas socialmente, que incluso no tienen una mala intención cuando te las plantea tu mamá, porque tu mamá lo que quiere es que te alimentes. Lo que pasa es que lo comunica y lo transmite generándote culpa, seguramente como fue educada, y arreglando un problema mientras genera otro. Y a veces uno de padre no es consciente que ese tipo de cosas pueden estar en la base de dificultades con la comida, de dificultades con el disfrute, de dificultades con el descanso, y ahí necesitamos hacer un freno tremendo y evaluar qué de todo eso realmente construye vida, o por un alivio inmediato que te hagan caso, lo que estamos es haciendo que la gente cargue con culpas que lo alejan de la felicidad todo el tiempo. Me parece, Efraín, por ejemplo, ¿la culpa nos mueve o nos detiene o puede ser equilibrado? Mira, hay culpas que deberían movernos a reparar el daño y conducirnos a un mejor lugar, porque muchos de nosotros nos hemos hecho mejores seres humanos fruto de una equivocación y nos hemos transformado para bien. Pero cuando tú no eres capaz de perdonarte y te sigues golpeando con esa culpa toda la vida, esa culpa te detiene y no te permite trascender. Entre más perfeccionista y rígido psicológicamente seas, más trabajo te cuesta perdonarte. Y es muy difícil moverse hacia adelante si no te perdonas. Exacto, pues habrá que caminar hacia adelante. Y bueno, ya por último, a ver, te tenemos que aprovechar. ¿Qué le puedes decir a todas las personas que están conectando contigo para que comiencen el próximo año sin culpa, libres? Mira, repara lo que tengas que reparar. Si no puedes reparar directamente porque tu padre ya falleció o porque hablar con tu ex sería empeorar las cosas, repáralo indirectamente y devuélvele al mundo y a otras personas aquello que le quitaste a algún lado. Y siempre como condición básica, si el sufrimiento del error, si el sufrimiento de la culpa no genera un proceso de autotransformación, en donde incluso te conviertas en defensor del mejor trato, en defensor de las buenas prácticas, pues perdiste ese sufrimiento. Y uno no puede pasar a un nuevo año y esperar que todo cambie solo con pensarlo. Si tienes que pagar deudas emocionales, hazlo. Si haciendo eso no lo logras, levanta la mano y busca ayuda, porque ya el mundo es demasiado difícil y demasiado duro como para que cargues con cosas que no te perdonas, porque la vida siempre sigue. Claro, ay, y como bonito. para vivirlo solo. Muchísimas gracias, queridísimo Efraín. Ojalá que pronto te tengamos aquí en el foro. Así será. Nos Te mando un veremos pronto. beso. Muchísimas Gracias. felicidades. Gracias. Ay. Efraín Martínez, familia. Qué bonito. Qué lindo, Es ¿verdad? que crecemos con el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y ya Ya lo estuvo. sé. Pero Ya ya estuvo. tienes que soltarlo, Mauricio. Yo tengo culpa, pero con Angie que ya me está corriendo. Angie, vámonos ya.